Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Tarjeta Dorada. Esta vez tenemos un invitado, como siempre, como son todos los que están aquí en nuestro programa. Estamos con el director técnico Santiago Escobar de la Universidad Católica, que en su paso por el puerto principal nos ha regalado unos minutitos. Gracias, porque tenemos muchas ganas de conversar con usted, de hablar de fútbol, de hablar también de su trayectoria y de todo lo que ha podido lograr en esta maravillosa carrera como lo es, pues, ser director técnico. Bienvenido. Es un gusto para mí, María José, estar en tu programa y muy contento de estar acá. Muy bien, la primera pregunta de cajón, ¿qué lo llevó a usted o qué lo motivó a ser director técnico? Me di cuenta cuando era jugador de fútbol profesional que en cada espacio, en cada entrenamiento que tenía, era muy inquieto por la parte táctica, por lo estratégico, y tenía una cercanía con los entrenadores de fútbol. Y siempre tenía una pregunta, tenía un concepto, tenía una interrogante. En uno de los equipos, en el año 92, el Atlético Quindío de Armenia, faltando unas fechas para terminar el torneo, siendo jugador, me tocó dirigir el equipo y ser jugador a la vez. Siempre como que se inclinó, profe, con esto. O sea, Sí, siempre le gustó todo lo que tenía que ver el tema. ¿Cree usted que siempre tuvo ese don para también enseñar? Porque ser un director técnico es saber cómo proyectarle la enseñanza a un jugador, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que tenía ese don. Al principio no, porque cuando uno tiene 17, 18, 19, 20 años, disfruta del juego, y eres futbolista profesional, te vas haciendo jugador de fútbol, pero a medida que vas madurando, hay más inquietudes, hay más preguntas. Todo en el fútbol y en la vida tiene una razón de ser y me gusta siempre ir con un porqué y tener una respuesta. Entonces, a partir de mis últimos años como jugador de fútbol me di cuenta que tenía dotes de manejar grupos. Es más, mis primeras experiencias fueron con niños, entre 5 y los 15 años tuve una academia de fútbol con mi nombre y manejé 350 niños. Y de ellos aprendí mucho. Uno cree que uno es el que le está enseñando permanentemente a los niños, no, de ellos aprendes el comunicarte, el pararte al frente de un grupo, la expresión oral, el ser abierto, la comunicación, todo ese tema me gusta mucho y a partir de ese momento dije, termino mi carrera como futbolista y pensé en ser entrenador de fútbol. ¿Y cómo se siente en Universidad Católica, profe? Me siento muy bien, hacía mucho tiempo quería trabajar en un equipo que respetaran el proyecto, que haya respeto por una idea del cuerpo técnico. En lo personal encontré dirigentes que valoran nuestro trabajo. Es un equipo que te cumple con todas las obligaciones contractuales. La sede deportiva donde trabajamos nos da garantías para hacer un buen trabajo. Entonces, me siento divinamente, me siento muy bien, feliz de trabajar para la Universidad Católica y día a día haciendo un nombre en este país donde de pronto no me conocían mucho. Profesor, ¿le agrada a usted el formato del actual campeonato nacional? Es una linda pregunta. Me ha tocado y me tocó como jugador de fútbol, como entrenador, me ha tocado jugar campeonatos a puntos, el equipo que más puntos haga es el campeón. Me ha tocado jugar con cuadrangulares, 2 cuadrangulares, y los 2 equipos que ganen los cuadrangulares van a una final. Me ha tocado este sistema donde hay playoff. Este es complicado y riesgoso porque se premia más al equipo que tenga un mes muy bueno. Es el último mes del año. Claro. Los otros 10 meses, todo lo que hiciste puede quedar, lo tiras por la borda si tienes una mala noche, una mala presentación, un mal partido. Pero ya todos conocemos las condiciones y no podemos reclamar absolutamente nada. Ya sabemos que se va a jugar un mata-mata, un partido de ida y vuelta y el que tenga menos lesiones, el que tenga buenos arrestos físicos y tenga ese mes positivo es el campeón del fútbol ecuatoriano este año. ¿Qué hay de cierto, profe, que cuando el profe Almada deja al Barcelona, Barcelona le hace una propuesta a Santiago Escobar? Hubo una cercanía, hubo una inquietud de la gente de Barcelona a través de
de otra persona, que no la quiero mencionar en este momento, pero hubo un mensaje directo de la directiva de Barcelona en el momento que se va el profe Almada. Pero como lo dije yo, siempre he sido muy respetuoso de la palabra, de los contratos. Hacía 2 meses antes, Atlético Nacional de Medellín también había tenido la intención de que regresara al Club de Mis Amores, donde me hice como jugador de fútbol, el equipo que dirigí en 2 oportunidades y lo saqué campeón en las dos. Claro. Pero a esta Universidad Católica la he respetado y que es un proyecto que yo firmé y que antes de terminar mi primer año de contrato me ofrecieron 2 años más. Entonces yo también valoro ese tipo de cosas y muy agradecido que un equipo grande del país se haya fijado en mí. Profesor, nosotros aquí en Tarjeta Dorada siempre tratamos un poco de no solamente hablar de fútbol ni de lo que ha conseguido nuestro invitado, en este caso usted, en todo el palmarés. Hablamos un poco más de esa parte humana, esa parte que la gente conozca, que somos seres humanos como ellos y todo. Y hubo una parte en esta biografía que yo leía sobre usted antes de la entrevista y hay un punto muy importante que yo sé que su vida lo marcó y que sin duda pues quería que usted mismo sea el que nos cuente cómo ha sido para usted después del sensible fallecimiento de su hermano. ¿Cómo lo ha manejado? ¿No pensó en algún momento después de toda esa desgracia, todo lo que pasó, alejarse del fútbol, que me imagino lo recuerda mucho más, profesor? ¿Cómo lo maneja? Fueron 2 situaciones que yo viví y esta pues fue la más dura que yo he vivido en mi vida, aparte de la muerte de otro hermano más y mis 2 padres. Entonces, la vida me ha golpeado con los seres queridos más importantes en mi vida. Mis hermanos, mi padre muere a los 77 años, mi mamá muere a los 52 años de una leucemia. Y siendo muy joven aprendí que tenía que ser un luchador, que tenía que ser una persona honesta, una persona de valores y principios, y no me ha tocado fácil, pero cuando muere mi hermano, yo estoy en Estados Unidos, yo digo, no más con el fútbol, no más. Fue un momento... Pensó, profe. Sí, lógicamente lo pensé. Fueron pasando los días y sentía que yo tenía que estar en el fútbol, se me acercaban los amigos, gente que uno conocía, no te puedes ir y ya como en homenaje también a mi hermano, yo fundé una academia de fútbol y empecé a trabajar con los niños, que a él le gustaba mucho, y trabajo 5 años primero, y cuando llevaba 5 años trabajando con los niños me llega una oferta de un equipo de primera B en Colombia, la acepto, que fue el Deportivo Río Negro, habían pasado 4 años después de la muerte de mi hermano. Pero al estadio yo me alejé, yo no volví a ver partidos de fútbol profesional, no quería saber nada. Sentí que me hacía falta el contacto con la afición, con la prensa, con el directivo, con los jugadores de fútbol. Yo había sido 14 años jugador. Yo me retiro a los 30 años por ese tema de mi hermano. No soy más futbolista después de que muere mi hermano y me hago técnico en el año 98. Mi hermano muere en el 94 y a partir de ahí ya empiezo mi carrera como entrenador profesional, trabajando con el profe Suárez en Atlético Nacional en el año 99. Y sí, lo pensé muchas veces, pero decía, este también fue un tema de la sociedad. Uno pudiera culpar al fútbol, pero yo necesitaba volver. Me hacía falta, porque era mi pasión, porque desde niño yo jugué fútbol en la calle, en el colegio, jugué en la Selección Colombia, 2 suramericanos juvenil, jugué en los equipos más destacados de mi país, en Nacional, en Millonarios, en Juniors de Barranquilla, en el América de Cali, en equipos grandes. Y yo decía, sí, mi hermano muere y esto es muy duro, yo no lo voy a superar, pero yo tengo que seguir viviendo y una manera de vivir era seguir en contacto con esta actividad. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de su hermano? Son tantos que... el más lindo es haber conocido un ser humano extraordinario, una persona que sigo amando, que hoy todavía lo lloro. Andrés lleva 25 años de muerto
y hay noches que por cualquier razón yo me acuerdo de él o lo mencionan o hablan de él y yo lloro, me desahogo, yo sigo haciendo el duelo porque la relación con él era de amigo, de cómplice, de una persona que nos podíamos tirar en la cama los dos a conversar hasta las 3, 4 de la mañana y quedarnos dormidos, a hablar de fútbol, a hablar de vida, a hablar de proyectos, llegamos a hablar de conformar un cuerpo técnico cuando él se retirara, cuando yo me retirara, y tener un complejo deportivo, transmitir nuestros conocimientos, aprovechar el nombre que teníamos los dos en nuestro país, pero muchos de esos sueños no los pudimos conseguir. Una de las anécdotas que más recuerdo fue un día que invité 2 amigos de Atlético Nacional a almorzar a la casa y yo le llevaba 3 años y medio a Andrés. Y nosotros estábamos en el comedor y Andrés, 17 años, yo ya tenía 20, 21 años, era en su timidez y al ver que habían 3 jugadores profesionales en la casa almorzando, él no salía del cuarto, yo lo llamé y que nos acompañara un rato y que compartiera, se sentó con nosotros. Cuando ellos se despidieron, me dijo Santi, él me decía, Santi, yo puedo ser jugador profesional, y yo me quedé mirando y le dije, claro que sí, tenés unas condiciones extraordinarias, pero tenés que empezar a cambiar hábitos de alimentación, a tomar en serio la profesión, y de esa manera él empezó a entrenarse diferente, a comer bien, hasta tenía anemia, yo recuerdo que tenía anemia a los 17 años. De lo que estaba... Era anémico, no comía mucho, entonces le empezamos a mandar pastillas de hierro, a comer hígado, a comer carne, bueno, todo ese tipo de cosas. Cambió sus hábitos y a los 3 años ya Andrés estaba jugando en Atlético Nacional y fue llamado a la selección colombiana de mayores. Y todo el mundo decía en el país, pero ¿quién es? Este desconocido, ¿cómo lo van a llamar a la selección? Y en los 2 primeros partidos que jugó con la selección se quedó como titular y recuerdo ese momento porque fue muy especial y a partir de ahí empezó a ser un jugador destacado en Colombia. ¿Cuál cree usted que es el legado que él dejó a los jóvenes? Que si bien es cierto la historia de él en cuanto al balompié, la suya, todo esto va de generación en generación, entonces lo conocemos todos, incluso los jóvenes se van enterando, más que todo el colombiano, pues no. Mi hermano fue un extraordinario jugador, un perfil zurdo, con una técnica depurada, un jugador que te hacía un cambio de frente de 70, 80 metros, con liderazgo, con personalidad, parecía un viejo jugando. Pero eso, cuando él muere, es secundario. ¿Por qué? Porque cuando él muere, el niño, el joven, la persona adulta, todo el mundo lo recuerda como un hombre carismático, como un hombre auténtico, como un hombre sencillo, humilde. Y creo que el legado que él nos deja es un legado de sencillez, de humildad, de saber que hoy nuestra sociedad está a falta de valores. Hoy de las cosas que a mí más me duelen como ser humano es que la juventud, y hablo de mi país, no respeta la autoridad, al padre, a la madre, al profesor, a esa persona, a ese referente en tu familia, en la calle, ese tipo de cosas. Y el legado que nos dejó Andrés fue de un ser humano con principios, con valores, donde nunca priorizó el dinero ni la fama, que la tuvo desde muy pequeño, y creo que su calidad de vida y su calidad humana hoy en día lo recordamos por eso. Qué bonita manera de poder conversar con usted, un tema que siempre es delicado, pero le agradezco por haberse abierto de esa forma. Muchos de los que están viendo sabemos que querían conocer un poquito más de este tema justamente con usted, profesor. Y ahora pues hablar un poco también de la selección ecuatoriana. Cuando el Bolillo Gómez deja la selección, los nombres comenzaron a salir, a saltar y a decir, bueno, él, su nombre salió también ahí. Tuvo la propuesta, sabemos que el presidente de la FEF pues fue quien lo llevó, lo vinculó a Universidad Católica. Y también, ¿qué piensa si es que hasta el momento todo apunta a que Klinsmann será el director técnico de la TRI? Sí, como tú bien dijiste, Francisco Egas fue la persona que me trajo a Universidad Católica, pero acá siempre separamos las cosas. Francisco ha sido un hombre que
cuando se hizo a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, está entregado al 100% a la federación. El contacto ya es mínimo con Francisco, porque acá la Católica la están manejando otras personas, a pesar de que él tiene un gran sentimiento por esta institución. Entonces, yo creo que fue todo de prensa, fueron rumores. Yo con Francisco Vega ni con ningún dirigente de la federación conversé sobre la posibilidad de llegar a la selección. Si se lo proponen, profe. Tengo que ser muy sincero y lo único que sí agradezco, las redes sociales, la prensa, los hinchas de los diferentes equipos, creo que muchos mencionaron el nombre mío, para mí fue un orgullo y me hicieron sentir bien, pero ya hablando de realidades, hoy la realidad es que seguramente Klinsmann sea el entrenador de la selección, es lo que se menciona, lo que sabemos todos, es un técnico con experiencia, creo que tendrá que demostrar con trabajo, con capacidad, lo que puede hacer con la selección ecuatoriana. Acá se está viviendo una transición importante, entonces hay que ser pacientes para soportar muchas veces y tolerar un poco lo que venga a ser el nuevo entrenador de la selección. Lo que le deseo es lo mejor al técnico que llegue, al que nombren. Hay experiencia, hay conocimiento, esta es otra cultura y fácil no va a ser. Hay que competir con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Chile, con Colombia. Entonces, yo creo que la gente tiene que ser consciente de esa situación, no solamente mirar el crudo resultado, sino lo que se va a hacer a través de la organización del fútbol, lo que son divisiones menores, canteras, escuelas públicas, canchas para que se desarrolle más el fútbol en este país. Creo que hay un proyecto muy interesante y esperemos que todo sea en beneficio del fútbol ecuatoriano y que entre todos podamos contribuir a que la selección ecuatoriana vuelva a un mundial de fútbol. Profesor, ¿qué cree que necesita potenciar un jugador ecuatoriano? Primero, convencerse. Creo que las condiciones las tiene y pensar en trascender, pensar en hacer la diferencia, en potenciarse internacionalmente. Creo que a través de la competencia internacional el jugador puede madurar mucho más. Cuando va al exterior, tiene que pensar que se van al exterior y es para no volver. Te vas al exterior y es tener enfocado una carrera de muchos años donde vas a jugar en una liga italiana, en una liga española, en una liga alemana, donde sea, pero a mantenerte, no ir a priorizar el dinero y me gano un dinero importante 1 o 2 años y me regreso a mi país. Yo creo que cuando te regresas es porque faltó en las etapas formativas terminar de consolidar ese producto y muchas veces se regresan a los 6 meses, al año, a los 2 años, porque el jugador todavía no está maduro y se están yendo muy rápido. Aquí hay un gran talento, pero definitivamente que desde las etapas formativas a mí me parece que los clubes tendrían que trabajar un poco más la mente del jugador de fútbol. Así como entrenamos las piernas, entrenamos cómo pegarle el balón, tenemos que hacer entrenamientos mentales para tener unos deportistas integrales que el país se sienta orgulloso de esos deportistas. Tengo 2 últimas preguntas, profesor, permítamelas hacérselas, porque esta de aquí es una pregunta que mediante las redes me la hicieron llegar algunos de los hinchas. Yo les decía, bueno, voy a entrevistar al técnico, decían, pero pregúntale, Majo, a un técnico, en este caso el técnico Santiago Escobar, ¿qué es lo que no soporta de un jugador? Que no sea profesional, que no dignifique la profesión. Creo que es una de las profesiones más lindas del mundo. Una profesión de privilegios, una profesión donde lo tenemos todo y una profesión donde nos debemos a la gente porque somos personajes públicos. Entonces, de un jugador de fútbol que no tenga amor, que no tenga pasión, que no haga las cosas al 100%. Eso como entrenador no lo perdono. Perdono una equivocación, un mal pase, que erre un penal, pero que no tenga la actitud con C de entregar todo su potencial. Yo creo que no hay derecho con la profesión. ¿Por qué? La calle está difícil. Yo siempre le digo a mis jugadores, la calle está difícil.
hay desempleo en este país, en mi país, en todos los países de Latinoamérica. Y estos privilegios que tenemos, yo creo que nos tenemos que entrenar y preparar bien para devolverle a la gente lo que esperan de los jugadores de fútbol y lo mismo de nosotros como entrenadores. Yo creo que le tenemos que entregar el mayor tiempo posible a nuestra profesión si la queremos dignificar. Si queremos dar ese salto de trascendencia, tenemos que ser diferentes, no podemos estar en la media. Bueno, la verdad es que espectacular, me podría quedar aquí hablando con el profesor, pero miren, horas de horas, gracias. Por acá me hace el productor, me dice, María José, ya, porque usted sabe que todo es así. Y antes de culminar con la entrevista, quiero hacerle una recomendación a usted y a todos nuestros televidentes, porque Golden Bear Lubricantes, con su poderosa tecnología Mazink, siempre a la vanguardia en lubricación, te garantiza la protección de tu motor y tu tranquilidad. Llega fuerte, llega como el oso a tu carro, ponle Golden Bear. Así que con esto hemos llegado a la parte final, profesor. Gracias porque me sentí muy cómoda y espero que usted también se haya sentido cómodo, profesor. Eso es que cuando viene a Guayaquil le digo el solazo, Guayaquil me dice me encanta el clima. Bueno, acá lo recibimos siempre con los brazos abiertos, profesor. Súper clima, linda ciudad, la gente muy cálida. Y a ti, María José, me hiciste sentir muy bien en el programa. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Un abrazo. Y ya lo saben, aquí nos vemos la próxima semana con otro invitado a través de Tarjeta Dorada.